Mi nombre es Carolina, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi jefe intentó destruir mi carrera sin saber que yo era realmente su jefa. Todo comenzó hace 5 años cuando heredé Innovatech, una empresa de tecnología valorada en más de 100 millones de pesos, de mi padre. Pero permítanme retroceder un poco más para que entiendan completamente la situación. Mi padre, Francisco Martínez, fundó Innovatech hace 30 años. Era un genio de la tecnología pero también un hombre muy precavido. Cuando la empresa comenzó a crecer, tomó una decisión inusual, mantuvo su propiedad en absoluto secreto, operando a través de una compleja red de empresas holding. Cariño, me dijo un día cuando yo tenía 25 años, en los negocios, la información es poder. A veces, el mayor poder está en que nadie sepa cuánto poder tienes. En ese momento, no entendí completamente lo que quería decir. Yo acababa de terminar mi maestría en administración de empresas y estaba ansiosa por unirme a la compañía. Pero papá, ¿por qué no puedo entrar directamente como ejecutiva? Tengo la preparación necesaria. Mi padre sonrió. Vas a entrar, pero no como mi hija. Entrarás desde abajo, con un nombre diferente, y aprenderás cada aspecto del negocio. Así fue como me convertí en Carolina Ruiz, usando el apellido de soltera de mi madre. Comencé como asistente administrativa, trabajando bajo el mando de Richard Thompson, el CEO que mi padre había designado. Richard era un ejecutivo competente pero con un ego del tamaño de un rascacielos. Se jactaba constantemente de haber llevado la empresa al siguiente nivel, sin saber que gran parte del éxito se debía a las estrategias silenciosas de mi padre. Durante 5 años, trabajé diligentemente, ascendiendo por mis propios méritos hasta convertirme en gerente de proyectos especiales. Mi padre me observaba orgulloso, aunque en la oficina apenas nos saludábamos para mantener las apariencias. Entonces, hace 2 años, mi padre enfermó repentinamente. Carolina, me dijo en su lecho de hospital, es hora de que sepas todo. Me explicó el complejo entramado legal que había creado. La empresa estaba controlada por una serie de fideicomisos y corporaciones, pero al final, yo era la beneficiaria principal. Sin embargo, mi padre había incluido una cláusula especial. Mi identidad como dueña solo se revelaría cuando yo lo decidiera o si la empresa enfrentaba una crisis grave. Confío en tu juicio, fueron sus últimas palabras. Sabrás cuándo es el momento correcto. Después de su muerte, seguí trabajando normalmente en la empresa. Richard se volvió más arrogante que nunca, convencido de que ahora tenía control total. Solo el abogado de mi padre y 2 miembros de la junta directiva conocían mi verdadera identidad. Todo iba relativamente bien hasta hace 3 meses, cuando la hija de Richard, Vanessa, se graduó de la universidad. Carolina, me llamó Richard a su oficina un día, necesito que entrenes a alguien. Entró Vanessa, una joven de 23 años con una actitud que gritaba privilegio por todos lados. Papá dice que eres buena en tu trabajo, dijo con desdén. Espero que puedas enseñarme todo rápidamente. Durante las siguientes semanas, intenté entrenar a Vanessa, pero era evidente que no tenía interés en aprender. Llegaba tarde, ignoraba las instrucciones y trataba al personal con desprecio. No entiendo por qué tengo que aprender todos estos detalles insignificantes, se quejaba. Voy a ser ejecutiva, no una simple empleada como tú. Aguanté pacientemente, documentando cada error y actitud inapropiada. Sabía que eventualmente esta información sería útil. La situación llegó a su punto crítico ayer. Richard me llamó a su oficina, donde Vanessa estaba sentada con una sonrisa maliciosa. Carolina, comenzó Richard, has hecho un buen trabajo aquí, pero es momento de cambios. Vanessa necesita un puesto de responsabilidad para desarrollarse profesionalmente. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estás despedida, dijo con una sonrisa condescendiente. Vanessa tomará tu posición. Te daremos una buena carta de recomendación. Pero los proyectos en curso, comencé a decir. No te preocupes por eso, interrumpió Vanessa. Cualquiera puede hacer tu trabajo. Richard asintió. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. Y por favor, no hagas una escena. Sería una lástima tener que llamar a seguridad. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. 5 años de trabajo, docenas de proyectos exitosos,
Todo descartado porque una niña privilegiada quería jugar a ser ejecutiva. Muy bien, dije calmadamente, pero antes de irme, necesito hacer una llamada. Por supuesto, se rió Richard. Llama a quien quieras. Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado hace años. Señor Martínez, dije al abogado de mi padre, es hora. Active el protocolo Fénix. Richard se rió. ¿Protocolo Fénix? ¿Qué es esto? ¿Una película de espías? Ya lo verás, respondí, mientras mensajes urgentes comenzaban a llegar a su computadora. El rostro de Richard cambió cuando vio los correos de la junta directiva solicitando una reunión de emergencia inmediata. ¿Qué está pasando? Sugiero que vayamos a la sala de juntas, dije tranquilamente. Todos nos están esperando. No me des órdenes, gritó Richard. Estás despedida. ¿Estás seguro de eso? Pregunté mientras más mensajes inundaban su teléfono. Vanessa miraba la escena confundida. Papá, ¿qué está haciendo esta don nadie? En ese momento, el abogado de mi padre, el señor Martínez, entró a la oficina junto con 2 miembros de la junta directiva. Señor Thompson, dijo Martínez formalmente, su presencia es requerida en la sala de juntas. La señorita Martínez tiene un anuncio importante. Martínez, Richard palideció. ¿Qué tiene que ver la hija de Francisco con esto? Me levanté y sonreí. Yo soy Carolina Martínez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa abrió la boca pero ningún sonido salió. En la sala de juntas, la junta directiva completa estaba reunida por videoconferencia. El señor Martínez tomó la palabra. Señores, como ejecutor del testamento de Francisco Martínez, es mi deber informarles que el protocolo Fénix ha sido activado. Les presento a Carolina Martínez, propietaria mayoritaria de Innovatech y todas sus subsidiarias. Proyectó una serie de documentos que mostraban la estructura de propiedad real de la empresa. Richard se hundió en su silla mientras los números y porcentajes aparecían en la pantalla. Esto es imposible, murmuró. Imposible, respondí. Mi padre siempre decía que la información es poder. Mientras tú presumías de tus logros, yo aprendía cada aspecto de la empresa que heredaría. Mientes, gritó Vanessa. Mi padre construyó esta empresa. ¿En serio? Saqué una carpeta de mi maletín. Aquí tengo documentación detallada de los últimos 3 meses. Tus llegadas tarde, tus errores en proyectos críticos, tus correos electrónicos insultando al personal. Eso es invasión de privacidad, tartamudeó Richard. No, es supervisión gerencial básica. Algo que deberías haber hecho con tu hija en lugar de intentar regalarle un puesto que no merece. Los miembros de la junta murmuraban entre ellos. Uno de ellos, el señor Jenkins, habló. Señorita Martínez, ¿cuáles son sus intenciones con la empresa? Primero, respondí, implementar un sistema de meritocracia real. Segundo, revisar todas las decisiones ejecutivas de los últimos 2 años. Y tercero, miré a Richard, realizar una auditoría completa de todas las contrataciones y promociones. Richard se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. He dirigido esta empresa durante años. La has dirigido, corregí, porque mi padre te dio esa oportunidad. Una oportunidad que has usado para construir tu propio reino de nepotismo. Vanessa comenzó a llorar. Esto no es justo. Se suponía que yo sería la próxima ejecutiva. No es justo, me volví hacia ella. ¿Cómo no fue justo que trataras a tus compañeros de trabajo como sirvientes? ¿Cómo no fue justo que tu padre intentara despedir a una empleada competente solo para darte su puesto? El señor Martínez intervino nuevamente. Señor Thompson, en vista de los eventos recientes, la Junta solicita su renuncia inmediata. ¿Mi renuncia? Me niego. También tengo aquí, continué, un informe detallado de ciertas irregularidades financieras durante tu gestión. ¿Prefieres renunciar voluntariamente o que hagamos esto público? Richard me miró con una mezcla de odio y miedo. ¿Has estado planeando esto todo el tiempo? No, corregí. Tú lo provocaste con tus acciones. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, aprendiendo el negocio como mi padre quería. Podrías haber sido parte del futuro de la empresa si hubieras actuado con integridad.
La junta votó unánimemente aceptar la renuncia de Richard y nombrarme CEO interina. Mientras Richard y Vanessa recogían sus cosas, escuché a la hija murmurar: todo este tiempo, estuvimos trabajando para ella. No, respondí, ustedes estaban trabajando para la empresa. Esa es la diferencia que nunca entendieron. Las semanas siguientes fueron intensas. La noticia de mi verdadera identidad se extendió rápidamente por la empresa, generando una mezcla de sorpresa, respeto y, en algunos casos, temor. No teman, anuncié en mi primera reunión general como CEO. Los que han trabajado honestamente no tienen nada que preocuparse. Esta empresa valorará el mérito, no las conexiones. La auditoría reveló más problemas de los que imaginaba. Richard había creado una red de favoritismo, colocando amigos y familiares en puestos clave, muchos de ellos con salarios inflados. Una mañana, mi asistente me informó que Vanessa estaba en la recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente, explicó. La hice pasar. Lucía diferente, más humilde. Carolina, oh señorita Martínez, comenzó nerviosamente, vine a disculparme. Te escucho, respondí. Fui terrible contigo, con todos. Papá siempre me dijo que el mundo empresarial era nuestro por derecho. Pero viendo cómo manejaste todo, cuánto realmente sabes del negocio, me di cuenta de lo equivocada que estaba. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, pregunté. Quiero aprender. De verdad. No como antes. Estoy dispuesta a empezar desde abajo, como lo hiciste tú. Su respuesta me sorprendió. ¿Sabes que no será fácil? La gente recordará cómo los trataste. Lo sé, asintió. Pero tú me enseñaste algo importante: el respeto se gana. Después de considerarlo, tomé una decisión. Hay una posición de asistente administrativa en nuestra oficina de Chicago. Estarás lejos de la sombra de tu padre, nadie te conoce allí. Es tu oportunidad de empezar de cero. ¿Lo dices en serio? Sus ojos se iluminaron. Con 3 condiciones. Primero, usarás tu segundo apellido. Segundo, nadie sabrá que tuvimos esta conversación. Y tercero, si cometes los mismos errores, estás fuera. ¿Entendido? Gracias, respondió con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Richard no se tomó las cosas tan bien. Intentó demandar a la empresa alegando despido injustificado, pero nuestros abogados tenían un caso sólido. Cuando se dio cuenta de que no tenía opciones, aceptó un acuerdo de confidencialidad y se mudó a otro estado. Los cambios en la empresa fueron significativos. Implementamos un nuevo sistema de evaluación de desempeño, creamos programas de desarrollo profesional y establecimos políticas claras contra el nepotismo. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos de mi padre, encontré una carta dirigida a mí. Querida Carolina, si estás leyendo esto, significa que has activado el protocolo Fénix. Confío en que lo hiciste en el momento adecuado y por las razones correctas. Cuando decidí mantenerte en secreto, no fue solo para proteger la empresa. Fue para proteger tu capacidad de crecer, aprender y desarrollar tu propio criterio sin la presión de ser la hija del jefe. El poder no está en el título, está en el conocimiento, la integridad y la capacidad de tomar decisiones difíciles. Confío en que usarás estos valores para llevar a Innovatech más allá de lo que yo pude imaginar. Con amor, papá. 6 meses después, Innovatech se ha transformado. La productividad ha aumentado, el ambiente laboral ha mejorado y hemos lanzado varios proyectos innovadores. Vanessa, sorprendentemente, está progresando en Chicago. Su supervisor reporta que es trabajadora y humilde, aunque no tiene idea de quién es realmente. El otro día, durante una videoconferencia con la oficina de Chicago, la vi tomando notas diligentemente en el fondo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y ella sonrió con gratitud. La lección que mi padre quería enseñarme finalmente cobró sentido completo. El verdadero liderazgo no se hereda, se gana. No se trata de títulos o apellidos, sino de integridad, trabajo duro y la capacidad de levantar a otros mientras asciendes. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo llegué a ser CEO, sonrío y digo, empecé desde abajo, como todos deberían. Y cuando los nuevos empleados entran a mi oficina, ven 2 cuadros, uno de mi padre y otro con su frase favorita: en los negocios, como en la vida, el carácter es el mejor título que puedes tener.
Gracias por ver mi historia. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.